Echemos un vistazo a cómo Israel lanzó un ataque coordinado utilizando tanto drones como aviones de combate para atacar el cuartel general militar sirio en Damasco. Los ataques se centraron específicamente en la entrada del Ministerio de Defensa de Siria, en áreas cercanas al Palacio Presidencial, involucrando tanto asaltos aéreos con drones como ataques con misiles o bombardeos aéreos. Estos fueron ataques extremadamente precisos que causaron daños significativos, generaron grandes bolas de fuego y atacaron centros de comando que se cree dirigían operaciones contra la minoría drusa en el sur de Siria. Todo comenzó con un enfrentamiento relativamente pequeño. El detonante inmediato para la violencia fue un incidente en el que miembros de una tribu beduina atacaron y secuestraron a un comerciante druso en la carretera Essuet-Damasco. Lo que podría haber permanecido como una disputa local rápidamente se escaló a un conflicto más amplio, con enfrentamientos armados entre las milicias drusas y los combatientes tribales beduinos. La situación se deterioró rápidamente, llevando a una serie de secuestros retaliatorios, bombardeos con morteros y tiroteos intensos que dejaron decenas de personas muertas. En medio del creciente caos, Israel intervino con una nueva demanda de que las fuerzas del régimen sirio se retiraran de la provincia de mayoría drusa de Sueda y de la región vecina de Dar. El gobierno israelí considera que estas áreas son cruciales para mantener una zona de amortiguamiento cerca de los altos del Golán, ocupados por Israel, y ve la presencia continua de tropas y milicias sirias como una amenaza directa a su seguridad nacional. Este esfuerzo incluyó la ocupación de ciertas áreas en el sur de Siria, cerca de los altos del Golán, y una serie continua de ataques aéreos dirigidos a la infraestructura militar siria y a los depósitos de armas. Los objetivos de Israel son claros: impedir la transferencia de armas iraníes al Hezbollah y al Líbano, crear y garantizar zonas de amortiguamiento a lo largo de sus fronteras y neutralizar cualquier fuerza hostil que opere dentro de Siria y que pueda representar una amenaza futura. Pero antes de avanzar, intentemos entender los complejos grupos sectarios en una animación simplificada para comprender la causa raíz de la guerra y las divisiones entre ellos. Las fuerzas del gobierno sirio. Las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos, Ayatollah al-Sam y las fuerzas rebeldes sirias alineadas con Turquía. El 30 de noviembre de 2024, las fuerzas de oposición capturaron más territorio, expulsaron a las fuerzas del gobierno de aldeas en el este de Idlib y comenzaron a avanzar hacia la carretera M5, una carretera estratégica que va hacia el sur, hasta la capital Damasco, aproximadamente 300 kilómetros, lo que equivale a unas 186 millas. Como todos sabemos, no es un secreto que las fuerzas del gobierno sirio dependen de equipos militares rusos, desde tanques hasta proyectiles de artillería, sin mencionar la fuerza aérea, que va desde los cazas MiG-29 hasta los helicópteros, mientras que los rebeldes utilizan principalmente camionetas y misiles lanzados por tubo o misiles TOW para combatir los tanques. Más detalles están en el video a continuación. Para ofrecer una imagen más clara del conflicto complejo y fragmentado de Siria, es crucial entender el control territorial entre los principales actores sobre el terreno. 4 facciones principales dominan diferentes áreas del país, cada una apoyada por diferentes poderes externos e ideologías. Las fuerzas del gobierno sirio, marcadas en rojo en muchos mapas de conflicto, representan el principal aparato militar del régimen de Bashar al-Assad. Estas fuerzas están apoyadas por las Fuerzas de Defensa Nacional, un grupo paramilitar pro-gobierno. El régimen de Assad también se beneficia del apoyo significativo de Rusia, Irán y Hezbollah, cuyos esfuerzos combinados han fortalecido y sostenido su control sobre grandes porciones de territorio, particularmente en el centro y el oeste de Siria. Las fuerzas democráticas sirias, representadas en amarillo, están compuestas principalmente por combatientes kurdos. Este grupo, apoyado por Estados Unidos, controla gran parte del este de Siria, incluyendo áreas ricas en reservas de petróleo. Las SDF han jugado un papel crucial en la lucha contra el Estado Islámico y siguen administrando las regiones bajo su control con el apoyo de sus aliados internacionales. HTS y otras facciones rebeldes aliadas, mostradas en verde, operan principalmente en el noroeste. El HTS y la evolución del Frente al-Nusra, que anteriormente estuvo alineado con Al-Qaeda hasta romper lazos en 2016, siguen siendo una fuerza dominante en esta región, a pesar de las divisiones internas. El HTS mantiene una influencia significativa sobre los territorios que controla. En el norte, las fuerzas rebeldes apoyadas por Turquía, incluyendo el Ejército Nacional Sirio, ocupan posiciones a lo largo de la frontera turca. Turquía ha apoyado a estos grupos como parte de su estrategia más amplia para contrarrestar la influencia kurda y establecer una zona de amortiguamiento. Estas áreas,
a menudo marcadas en diferentes tonos de verde, reflejan la participación activa de Turquía en el conflicto sirio. Mientras tanto, algunos territorios dominados por el Estado Islámico o Daesh todavía persisten en algunas regiones desérticas aisladas, un recordatorio claro de que la amenaza del grupo no ha sido completamente erradicada. Finalmente, en el sur, grupos rebeldes adicionales mantienen una presencia, y los altos del Golán agregan una capa adicional de complejidad. Israel reclama soberanía sobre este territorio, citando su captura durante la Guerra de los 6 Días en 1967, mientras que los países árabes y la comunidad internacional en general lo consideran territorio ocupado. Comprender estas dinámicas es clave para entender las complejidades de la guerra civil siria. Si tienes algún pensamiento o pregunta adicional sobre la situación, no dudes en compartirlos en la sección de comentarios a continuación. El 27 de noviembre, grupos armados de la oposición siria lanzaron una ofensiva repentina y audaz que sorprendió a muchos. Esta operación fue liderada por Ayatar al-Sham, comúnmente abreviado como HTS, conocido por sus capacidades estratégicas. El HTS y sus fuerzas rebeldes aliadas en el noroeste de Siria avanzaron rápidamente por el campo occidental de Alepo. Su rápido progreso subrayó la intensidad y efectividad de su ofensiva, a medida que superaron la resistencia con notable facilidad. El impulso del ataque no se mantuvo en Alepo. En cambio, las fuerzas rebeldes avanzaron más al sur y suroeste, extendiendo su campaña a nuevos territorios. Esta ofensiva continua les permitió obtener importantes victorias, incluyendo el control de áreas en la provincia de Hama. Para simplificar esta compleja guerra civil, tracemos una línea y dividamos a cada bando. De un lado, Irán, Rusia y Hezbollah apoyan al régimen de Bashar al-Assad. Del otro lado, el gobierno de Estados Unidos apoya a los kurdos. Justo debajo, tenemos otro grupo, Turquía, Arabia Saudita y Qatar, que apoyan a los grupos rebeldes. Y luego, está el Estado Islámico, ISIS, contra el cual parece que todos están luchando. Sin embargo, Turquía también combate a los kurdos, lo que crea un escenario muy confuso. Las fuerzas de defensa de Israel realizaron aproximadamente 400 ataques dirigidos a instalaciones militares e infraestructura clave en Siria. Estas operaciones incluyeron ataques a aeródromos, vehículos militares, sistemas de armas antiaéreas e instalaciones de producción de armas, algunas de las cuales se sospecha que estaban involucradas en el desarrollo de armas químicas. Los ataques se centraron principalmente en lugares estratégicos como Damasco, Homs, Tardis y Palmira. Uno de los objetivos más críticos fue el muelle de lanchas misilísticas de la era soviética en el puerto naval de Latakia. Las fuerzas de defensa de Israel consideran que estas embarcaciones representan una amenaza potencial significativa para la seguridad israelí debido a su proximidad a la costa de Israel. Más detalles en el siguiente video. Veamos por qué Israel está atacando a Siria, comenzando con el escenario 1. Estos ataques forman parte de una campaña más amplia, con el ejército israelí informando que ha realizado más de 400 ataques aéreos contra activos militares pertenecientes al régimen de Bashar al-Assad. Estas operaciones han tenido como objetivo lugares en Damasco, Homs, Tardis, Latakia y Palmira. Los ataques buscan neutralizar amenazas e impedir la transferencia de armamento avanzado a grupos hostiles. Israel afirma soberanía sobre ciertos territorios que capturó durante la Guerra de los 6 Días en 1967, incluyendo los Altos del Golán. Sin embargo, esta reclamación es ampliamente disputada por los países árabes y la comunidad internacional, que generalmente considera estas áreas como territorios ocupados bajo la ley internacional. Uno de los elementos clave de la estrategia de Israel en la región es el establecimiento y mantenimiento de una zona de amortiguamiento, anteriormente conocida como la zona de separación. Esta zona desmilitarizada se estableció como parte del Acuerdo de Alto el Fuego de 1974 entre Israel y Siria, tras la Guerra del Yom Kippur. La zona de amortiguamiento sirve para separar físicamente a las fuerzas israelíes y sirias, reduciendo el riesgo de confrontaciones militares directas. En los últimos años, la dinámica en torno a la zona de amortiguamiento ha evolucionado a medida que las fuerzas del gobierno sirio se han retirado de áreas adyacentes a la zona de amortiguamiento. Grupos rebeldes extremistas se han vuelto más activos. Israel ve a estos grupos como una amenaza significativa y ha tomado medidas para evitar ataques provenientes de sus posiciones. La creación y aplicación de la zona de amortiguamiento es, por lo tanto, crucial para la estrategia de seguridad más amplia de Israel en la región. Esta estrategia busca no solo contrarrestar las amenazas inmediatas representadas por los grupos extremistas, sino también limitar la influencia de Irán y Hezbollah, que son aliados cercanos del régimen de Assad. En el escenario 2,
Aviones israelíes realizaron ataques aéreos contra varias bases militares aéreas sirias, causando daños significativos a la infraestructura crítica. Los ataques se centraron en bases aéreas que albergan decenas de aeronaves avanzadas, incluyendo los cazas MiG-29 y Sukhoi Su-22. Las instalaciones objetivo incluyen la base aérea de Qamishli, en el noreste de Siria, la base Sinsar, en el campo de Homs, y el aeropuerto de Akraba, al suroeste de Damasco. Estos ataques aéreos fueron estratégicamente dirigidos para neutralizar las amenazas representadas por las aeronaves Sukhoi Su-22, clasificadas como bombarderos de caza. Estos aviones representan un peligro significativo para los cazas F-16 de Israel y para la seguridad de los altos del Golán, donde podrían potencialmente contrarrestar cualquier avance de las fuerzas de defensa de Israel. Además, la Fuerza Aérea de Israel atacó bases de helicópteros que albergan aeronaves de ataque rotacional, como el MiG-24 y el MiG-28 Havik. Estos helicópteros desempeñan un papel crucial al proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres sirias, utilizando su formidable poder de fuego para suprimir a las fuerzas enemigas y reforzar los esfuerzos contra los avances rebeldes. En el escenario 3, las fuerzas de defensa de Israel apuntaron misiles de lanzamiento naval desde sus barcos y realizaron un ataque preciso en los puertos de Alba y Latakia. Estos puertos son parte de la Marina Siria de Bashar al-Assad, que aún puede ser altamente eficaz si se utiliza contra Israel. En el momento del ataque, 15 embarcaciones estaban ancladas en los puertos. El asalto causó una devastación generalizada, destruyendo completamente o dañando severamente todas estas embarcaciones. Se cree que la mayoría de los barcos objetivo eran lanchas misilísticas de la clase Osa, conocidas por su alta velocidad y pesado armamento. Estas embarcaciones, anteriormente consideradas un activo naval formidable, ahora están en ruinas, impidiendo que los rebeldes las utilicen contra Israel. La razón detrás de la acción israelí probablemente radica en su deseo de neutralizar estos barcos. Dadas las implicaciones estratégicas, como se muestra en el mapa, debido a la proximidad de las líneas costeras con los territorios sirios controlados, y justo al sur, está Israel. A pesar de ser de la era soviética, estas lanchas misilísticas siguen siendo una amenaza potente, capaces de causar daños significativos a los activos navales de Israel. En un escenario hipotético, estas embarcaciones podrían salir del puerto naval de Latakia y llegar a la costa israelí en pocas horas, potencialmente evitando la detección y lanzando un ataque sorpresa contra la Armada de Defensa de Israel o sus puertos navales. También producimos contenido original de ingeniería, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más videos.